¿Qué si las pelucas? ¿Qué si el CGI? Igual seguramente no te habías dado cuenta que Nami aparece en esta escena con un paliacate, pero sobre todo seguramente no te diste cuenta a qué hace referencia a eso. Yo tuve que leerme todo esto para poder entenderlo y debo decir que me encanta. Creo que estamos en las manos de los fans indicados porque todo lo que hallé acerca de este teaser me ha volado a la cabeza. ¿Cómo estás, fanático o fanática del mundo de One Piece? Como ya leíste en el título, hoy tenemos todos los detalles que esconde el teaser de One Piece Live Action. Así que bueno, sin más, comenzamos. Para empezar tenemos Villa Fuchsia, que se podría traducir como la Villa de los Molinos de Viento, y no hace referencia al color fucsia. Esta ciudad está basada en Volendam, Holanda, y cabe recordar que esta villa es parte de la isla Dawn, que se sitúa en el reino de Goa. Esta aparece por primera vez en el capítulo 1 del manga y hasta el 4 del anime, aunque eso sí, no recibe su nombre oficial sino hasta la salida del Color Walk número 1. En la misma escena podemos observar el barco de Shanks llamado Red Force, o sea, Fuerza Roja. Este barco aparece en la primera página del manga y en el capítulo 4 del anime, y que esté en la Villa Fuchsia nos quiere decir que prácticamente estamos viendo una escena del pasado de Luffy. En la siguiente escena vemos al Going Merry Go, aunque eso sí, con un rediseño. Para quien no sepa, el barco se veía así en el anime y solía verse así en el manga. Este aparece por primera vez en el episodio 17 del anime y en el 41 del manga, donde Merry explica que es una carabela. En el volumen 0 y el capítulo 0 nos enteraríamos que este lo diseñó 22 años atrás, a diferencia de lo que vemos en el teaser, que parece que aún está en proceso de construcción. A continuación, vemos el primer acercamiento a Luffy, donde podemos apreciar la cicatriz que se hizo cuando niño. Debido a la ambientación, podríamos intuir que aún está en la Villa Fuchsia, lo que me lleva a pensar que está a punto de salir de aventura, justo como en el primer capítulo del manga. Ahora, en la siguiente escena tenemos a Luffy tocando el Going Merry Go. Esto jamás ocurrió ni en el anime ni en el manga, donde Nami y Zoro están cuando lo presentan por primera vez. Claro, asumiendo que esta sea la primera vez que Luffy lo ve, aunque de hecho si lo pensamos el semblante es muy serio como para que esta sea su primera impresión. Déjame en comentarios cuándo crees que ocurre esta escena. Ahora, si te estás preguntando por qué Luffy trae otra ropa, esta hace referencia a la portada del volumen 11 del manga. Y ojo, en este tomo hay notas acerca de la arquitectura del Going Merry Go. De hecho, después de leer este volumen varias veces, me di cuenta que el teaser está bastante inspirado en este tomo. De hecho, hablando sobre el volumen 11, encontramos que la parte favorita para sentarse de Luffy es la proa, justo como se muestra en esta parte del teaser. Pero eso sí, no es lo único interesante. También es una referencia al capítulo 43 del manga y 20 del anime, donde se menciona por primera vez al Baratie. Este barco es una referencia al Saigon Princess, que es un crucero gourmet. Y no quisiera spoilear nada de la historia, pero me parece que el diseño de este barco en el live action es genial. Tiene un faro hasta arriba, quizás por si alguien llegara a necesitar encontrarlo en medio del océano. Ya para terminar con esta escena, la ropa de Luffy hace referencia al color spread del capítulo 28. A continuación vemos Shellstown. De esta ciudad tenemos la curiosidad de que su nombre fue revelado en el One Piece Blue Grand Data File y no directamente en el anime o en el manga. Curiosamente, la escena del teaser se parece más a la que se presenta en el capítulo 2 del anime y no al primer vistazo que tenemos en el 3 del manga. De hecho, pasando a la siguiente escena, la de Zoro atado, podemos ver que nuevamente esta es más fiel al anime que al manga. Lo que sí no es tan fiel es lo siguiente. Aquí podemos ver un cuadro de mano de Hacha Morgan. En el capítulo 4 del manga y 2 del anime vemos que en realidad es una estatua, aunque creo que ambos representan el egocentrismo del personaje. Lo que sí es que este cuadro nos deja ver que Morgan sí que llevará su característica mandíbula de hierro, misma que tiene un porqué unos capítulos más adelante. Ahí mismo tenemos otra referencia, nuevamente al 3 del manga y al 2 del anime, aunque con un ligero cambio. Zoro está atado con cuerdas, pero no tiene su característico paliacate negro. En la siguiente escena vemos un barco,
que aunque parece que no representa absolutamente nada, en realidad tiene el mismo diseño del barco que roba Nami en el capítulo 8 del manga y 4 del anime. La siguiente escena es una de acción, y aunque para muchos Zoro estaba peleando contra algún secuaz de Buggy, en realidad lo hace contra el antiguo Mr. Seven, un personaje que es mencionado hasta el capítulo 190 del manga y boceteado por primera vez hasta el SBS del volumen 36, justo después del capítulo 337. Este personaje es descrito por Oda como un hombre de cabeza redonda, pelo puntiagudo y un tatuaje con el número 7 en la mejilla. Ahora tenemos el primer vistazo a Nami. Y bueno, de aquí creo que podríamos mencionar que tiene la ropa de la portada del volumen número 1 y la cual es su outfit recurrente. La siguiente escena es muy peculiar porque se presenta al rey marino, justo igual que en el capítulo 1 del manga y el 4 del anime. Acá lo diferente es que vemos a Shanks encima de un bote y en las otras dos versiones este se queda en el agua. Después rematamos con la escena de Shanks echándole ojito al rey marino, que es una referencia a ya sabes qué. En la siguiente escena podemos apreciar el barco de la pirata Álvida llamado Miss Love Dog. Este nombre lo conocimos hasta el volumen especial One Piece Yellow Grand Elements. En sí, esta escena no está tan influenciada por el manga, ya que en el capítulo 2 vemos que más bien lo de Luffy en el barril pasa en una isla. Más bien, está influenciada por el anime, donde encuentran el barril mientras los piratas asedian un crucero. Eso sí, aunque la ropa ha cambiado un poco, sí que vemos el traje de este pirata verde con rojo. De inmediato pasamos a la escena de Buggy el payaso. Este es introducido de manera sombría en el capítulo 9 del manga, pero creo que sobre todo aquí se hace referencia al capítulo 5 del anime. Ahora, nuevamente, la siguiente escena puede parecer algo sencilla, pero en realidad nos confirma algunas cosas. Primero, que Nami no tiene tatuaje, o al menos no se le ve ahí. Luego, que están dentro del bote que mencionamos anteriormente. Y por último, parece ser que esta es una referencia al final de Orange Town, el capítulo 21 en el manga y 8 en el anime. Sin embargo, aunque sí parece que se llevan alguna especie de tesoro, en las versiones de manga y anime, Zoro se encuentra herido y parece que hacen el viaje en dos barcos, a diferencia de aquí. Ahora, si nos fijamos en la siguiente escena, podemos ver el barco de Garp. Este de hecho se llama así, barco de Garp, pero tiene la peculiaridad de poseer una proa con cabeza de perro. Este aparece por primera vez en el episodio 68 del anime y en la portada del capítulo 91 en el tan mencionado volumen 11. Por su parte, el hecho de disparar un cañón hace referencia a las portadas del capítulo 97 y al episodio 68 del anime. Recordemos que en One Piece se cuentan historias simultáneas dentro de las portadas de los capítulos del manga. Ahora, la siguiente escena es bastante especial, ya que aunque es rápida hay muchos elementos para observar. El primero es que no parece que sea Garp quien los ataca, más bien se parece a la escena del capítulo 42 del manga y 19 del anime, donde Usopp muestra su puntería y es observado por Zoro y Luffy. Justo después de este momento son atacados por Johnny. Aquí podemos observar que Luffy tiene un catalejo en la mano igual al que nos mostraron en el Tudum. Nuevamente trae la camisa de antes, aunque esta vez también observamos que Zoro cambia de ropa y esta es una referencia otra vez al color spread del capítulo 28. Un poco más adelante podemos observar a Usopp, pero lo que de verdad importa es ver a Nami, quien también trae un atuendo que referencia al mismo color spread. En la siguiente escena tenemos a Luffy ahogándose. Esta es una referencia al capítulo 84 del manga y 39 del anime, donde Luffy cae al agua atrapado por unas rocas en los pies, aunque aquí parece que no las tiene. Su vestimenta es una referencia al color spread del capítulo 107. Acto seguido, vemos a Sanji ir a rescatarle justo como en el capítulo 88 del manga y 41 del anime. Ahora, de la siguiente escena creo que todo el mundo ha hablado. Es Nami en Shellstown peleando junto a Luffy y Zoro. Esta trae un outfit diferente que si bien podría ser una referencia a este color spread, me gustaría pensar que trae un outfit muy similar al boceto original del personaje. En la siguiente escena tenemos a Usopp disparando en un ambiente lleno de palmeras, con un atuendo que referencia nuevamente a la portada del volumen 11. Para mí, esta escena vendría a representar el momento contra Shu del capítulo 87 del manga y 40 del anime, aunque sin tanto lloro. Ahora, en otra escena rápida encontramos algunos detalles interesantes. Primero, esto no pasa así en ningún lado.
pero podría ser una referencia al capítulo 43 del manga y 20 del anime, que es cuando Sanji ataca a Full Body. Lo que pasa acá es que tenemos a un tercer actor, que dicho por algunos es una referencia a Gali, el pirata antagonista del one shot Romance Down, también escrito por Oda, que de hecho más tarde se convertiría en One Piece. En el siguiente frame podemos ver la tradicional escena de los pies en el barril, que es una referencia directa al capítulo 100 del manga y al 53 del anime. Sin embargo, esta vez ocurre en un clima más soleado, lo que me lleva a pensar que en realidad esta es una referencia al capítulo 96 del manga y al 45 del anime, cuando se enteran de la recompensa de Luffy y este celebra. Un factor que podría confirmarnos que solo se adaptará hasta el final de Arlong Park es justo que Zoro solo tiene una espada. Por último, pero no menos importante, tenemos el golpe a Alvida. Esta es una referencia clara a cómo se animó en el capítulo 1 del anime, pero con un resultado en la cara más como en el capítulo 2 del manga. Y bueno, hasta aquí el video, Nakama. Espero que te haya gustado, sobre todo servido. Me llevó un buen de tiempo hacer la investigación, tuve que leer muchísimo y hacer muchas notas. La verdad es que me gustó demasiado hacer este video, así que por favor, si a ti también te gustó o si encontraste alguna referencia que no mencioné, déjala en los comentarios. Así que bueno, de mi parte es todo. Yo soy Daniel Porcayo. Hasta luego.